Te voy a presentar un caso que tardó más de 30 años en resolverse. Esto es, documentales aburridos, ¿o no? El 10 de julio del 82, un padrastro sacado mucho de onda, pero tranquilo a la vez al teléfono, llamó al número de emergencias en Lindau, Alemania. ¡Hola! ¡Chicas superpoderosas! ¡Adiós! Cuando el paramédico llegó al lugar, se dio cuenta que Kalinka, una pequeña de 14 años, se encontraba en el piso en rigor mortis. Para el que no sabe, el rigor mortis es un signo reconocible de muerte que es causado por un cambio químico en los músculos, que causa un estado de rigidez e inflexibilidad en las extremidades y una dificultad para mover o manipular el cadáver. El paramédico le preguntó a Cronbach, quien era el padrastro de Kalinka y también era médico, que qué le inyectó a la niña, pues la encontraron en el piso con una cánula en el brazo, y él contestó que calcio, pensando que ayudaría a mejorarla por estar todo el día en el calor. Pero todo esto parecía algo sospechoso, porque no parecía muerte natural. Por otro lado, en la misma fecha, la madre de Kalinka llamó a André Bambersky, el padre biológico de Kalinka, que estaba en Francia, para darle la horrible noticia de su hija, argumentando que había tenido una fuerte insolación. Y como es de esperarse, el padre de Kalinka fue a Alemania inmediatamente. Al llegar, fue a ver al hermano de Kalinka, Nicolás, que para ese entonces tenía 11 o 12 años más o menos, y Nicolás le dijo a su papá que Kalinka no estaba cansada fuera de lo normal, y atando eso con que Kalinka era una niña sana, en buen estado físico, se le hizo demasiado raro que la causa de muerte fuera lo que Cronbach había dicho. Desgraciadamente, el día del funeral fue cuando comenzaron a haber rumores de que Kalinka había muerto por una droga inyectada por su padrastro, pero Bambersky pidió una copia de la autopsia, solamente que llegó hasta octubre del 82, y comenzó a sospechar de Cronbach, pues en la autopsia decía que en la garganta de Kalinka se encontraban 400 mililitros de sucena que subieron del estómago a la garganta. Sus pulmones se llenaron de líquido y ella se asfixió. Todo esto era prueba ferviente de que Kalinka murió por asfixia. La mamá de Kalinka, por amor, aceptó las explicaciones de Cronbach, pues era su esposa, ya que, como mencionamos antes, él también era médico. Pero Bambersky quería llegar al fondo del caso y quiso comprobar si la mamá de Kalinka era cómplice o no. Al Instituto de Múnich mandaron un pedazo de piel del brazo de Kalinka donde fue inyectada por Cronbach con 250 miligramos de solo de cortina para tratar el shock por insolación, y también intentó inyectar el corazón. Pero toxicológicamente no encontraron nada que pudiera causar la muerte. Cronbach dijo en su audiencia que encontró a Kalinka en rigor mortis, pero todo se torna raro cuando, al ser médico, debería saber que en rigor mortis es completamente inútil intentar hacer una resucitación. Entonces, ¿por qué inyectarla? Aún así, no fue suficiente para comprobar un asesinato. Esto era algo por comprobar con credibilidad y justicia. El padre de Kalinka era una persona muy persistente, y llegar al fondo de las cosas sin resolver lo obsesionaba demasiado, por lo que, aunque tenía muchas trabas en su camino por descubrir a Cronbach como el asesino de su hija, nunca se detuvo. Se solicitó por parte de los fiscales que se exhumara el cuerpo y se realizara otra autopsia. Los dos patólogos forenses tomaron todas las pruebas necesarias de los genitales de Kalinka, pues habían heridas sexuales del lado derecho de su vulva. El problema es que no se sabe qué fue lo que pasó porque nada en el reporte dice qué fue lo que hicieron con sus órganos, pues los forenses dicen haberlos devuelto al cuerpo aunque no estaban ahí, y hasta el día de hoy no se sabe qué fue lo que pasó con ellos. Desgraciadamente, Kalinka fue partida en pedazos y nadie quiere saber qué, ni quién, ni cómo fue que pasó. A Bambersky le dijeron que si Kalinka era una ciudadana francesa, tal vez la justicia francesa podía hacer algo al respecto, así que Bambersky contrató un abogado francés. Ya con todos los datos recabados antes mencionados, resulta que el que los genitales de Kalinka no estuvieran en el ataúd solamente le convenía a una persona. Exacto, a Cronbach. Pues de esa forma no había forma de acusarlo de violación. Pongámosle pausa tantito a esta historia. Por otro lado tenemos a Svenja, una ciudadana de Lindau, que su madre era una paciente regular de Cronbach, y también iba a verlos a su casa para atender al padre de Svenja. Cuando los padres se separan, Cronbach comenzó a adentrarse en esa familia, invitando a las hermanas a vacacionar. En una ocasión, se las llevó en un fin de semana largo a un lugar lejos, de viernes a lunes, y Cronbach les dijo que él dormiría en la cama matrimonial, solo que una de ellas tenía que dormir con él,
y que ellas eligieran quién. Y cuando Svenja menos sintió, se quedó dormida. Y ahí fue donde Cronbach abusó de ella. Y claro, ella de 14 o 15 años no sabía qué hacer y decidió no moverse para nada y dejar que las cosas sucedieran. Ella no habló, pues al ser tan chica tenía miedo porque en Alemania se tiene en un puesto muy alto a los médicos. Claro, ¿cómo el doctor iba a ser capaz de hacer eso? Pinche viejo puerco. Regresando a Kalinka, en 1988, 3 profesores de medicina franceses confirmaron que la muerte de Kalinka había sido producida por un shock causado por la acción médica de Cronbach, y eso causó la regurgitación, por ende la asfixia. La sentencia de la sala de acusación remitió a Cronbach al Tribunal Penal por asesinato. El 9 de marzo de 1995, el Tribunal Penal anunció su decisión. Evidentemente, Cronbach no estaba presente, pero fue sentenciado a 15 años de prisión, no por la violación, sino por violencia deliberada, que fue lo que produjo la muerte sin intención. Todos esperaban que el fiscal general arrestara a Cronbach y lo trajera de vuelta a Francia, pero a finales de 1955 el Ministerio de Justicia había escrito a favor de no ejecutar la sentencia del señor Cronbach. Pero en realidad había habido un bloqueo político a favor de Cronbach, y los alemanes dijeron que como lo habían juzgado en Múnich, no lo iban a extraditar. En el 97, Bambersky recibe una llamada de un periodista de Lindau, que le dijo que Cronbach había violado a una menor de 16 años en su consultorio y fue condenado a 2 años de libertad condicional y se le prohibió ejercer la medicina. Cuando pudo haber obtenido por lo menos 10 años en la cárcel, nadie entendía el porqué de una sentencia tan leve. Al momento de dar una entrevista, la única que existe, no mostró arrepentimiento en absoluto y hasta se burlaba de la víctima frente a la cámara. Al preguntarle sobre el asunto de Kalinka, solo dijo que eso fue un accidente, y como su intención no era ir a Francia, entonces no iría a prisión. ¿Creías que ya íbamos al final? No. Esto no termina aquí. Cronbach fue descubierto por una mujer alemana, ya que sin licencia médica estaba practicando en diferentes ciudades de Alemania. Esta mujer lo investigó y dio con toda la información sobre los acosos que Cronbach había hecho y sobre la muerte de Kalinka, y lo reportó con diferentes autoridades, y le mandó correo a Bambersky para que supiera dónde estaba Cronbach y lo que estaba haciendo. Cronbach fue llamado a juicio y sentenciado a 2 años de prisión, pero no por todo lo que había hecho, sino por ejercer sin licencia médica, y aún así salió de prisión antes de cumplir con la condena completa. Por obvias razones, Bambersky estaba harto de no obtener la justicia merecida para Cronbach, y alrededor del 2008 se dedicó a seguirlo hasta Scheidegg en Alemania. Se dedicó a hacer amigos y conocidos en todos lados, y pegó carteles con la foto de Cronbach y la leyenda de Interpol, lo que hizo que Anton, un desconocido, se acercara a él y le ofreciera ayudarlo, sin pedirle nada a cambio. Solo lo hacía por la humanidad y apoyo a un padre desesperado. Anton conocía a la mafia rusa y fabricó un secuestro para llevar a Cronbach de regreso a Francia. En el camino, uno de los rusos de la mafia quiso cortarle los genitales a Cronbach, y la neta yo hubiera hecho lo mismo. Pero Anton no lo dejó por el riesgo que representaba manejar 400 kilómetros hasta Francia. La cosa era solamente llevar a Cronbach hasta Francia para que pagara todo lo que hizo. Llegando a Francia, lo dejaron enfrente de la aduana todo golpeado, consciente pero en muy mal estado. Bambersky, al enterarse de todo esto, fue a quedarse a un hotel en Francia, y llegando, fue detenido por la policía diciéndole que podría ser condenado hasta por 10 años de prisión por acceder al secuestro de Cronbach. The victim's father faces separate kidnapping charges over the abduction. Pero lo que mantenía a Bambersky calmado y sereno era que Cronbach por fin estaba detenido y tendría todo su merecido. Durante todo el proceso en su contra, comenzaron a declarar cada vez más mujeres. Hasta el día de hoy son 16, que fueron víctimas de violación por Cronbach, hasta que fue sentenciado a 15 años de prisión. Por fin se hizo justicia contra este cabrón. Así que dime, después de todo lo que te acabo de contar, ¿qué serías capaz de hacer por un hijo? Este es el documental, por si quieres ir a verlo. Sígueme en todas mis redes sociales, y nos vemos en otro documental.